telepensante. Miércoles 22 de marzo. Ya queda poco para que se acabe el mes y tengo tantas noticias que entregarles. Pero primero, quiero disculparme porque ayer hablé del general Merino y me equivoqué. Es el almirante Merino. Y quiero darle las gracias a las personas que me corrigieron ahí en el chat, que tienen absolutamente toda la razón. Lo que pasa es que ustedes ya saben, a esa uno se les pasan algunos detalles. Y bueno, vamos a comenzar entonces con las noticias porque tuvimos el día de ayer resguardo personal para los narcotraficantes de Valparaíso. Y peor aún, se tuvieron que suspender las clases de al menos 15 colegios en la comuna. Y peor aún, con la venia del ministro Ávila, ministro de Educación, por supuesto. Aquí les voy a decir al tiro, señor ministro, porque yo sé que ustedes ven este programa, les quiero decir lo siguiente. Señor ministro, señor Marco Antonio Ávila, lo que en este caso corresponde no es dar la venia a la institución, al colegio en este caso, para que suspenda las clases, que claro está, que si no hay nada más que hacer, obviamente no queda otra que los niños se queden sin clases. Se pasaron por cualquier parte el derecho humano de los niños a la educación, poniendo por sobre este a los narcotraficantes que estaban prácticamente celebrando un funeral. Entonces, ministro, tal vez, a modo de sugerencia, la próxima vez podría, en vez de dar la venia en este tipo de casos, jugársela para que los niños puedan ir al colegio, ¿no? Y no se queden un día completo, incluyendo las madres, acuérdense que este gobierno es feminista, incluyendo las madres que probablemente se complicaron bastante, aquellas que trabajan en dónde dejar a sus hijos porque se suspendieron las clases y todo este tipo de cosas. Como ustedes ya saben, estamos en el mundo al revés. Y bueno, les explico, se trata del funeral de Ñahu, quien fue asesinado tras recibir más de 30 balazos, más encima frente al colegio Las Acacias, en la subida Santos Osa. Este criminal, porque era un criminal, no era la primera vez que era interceptado por una banda contraria. Unos meses antes también recibió 10 balazos y sobrevivió. O sea, básicamente, esta banda en Valparaíso se anda agarrando a balazo y las autoridades brillan por su ausencia. Esto es lo que está pasando. Y cuando llega a morir uno de ellos, hay que encerrarse, porque es peligroso. Y esto es como en Colombia. Esto es como las películas de que uno considera hasta cierto punto ficción. Al menos en nuestro país lo era. Si ustedes me preguntan a mí, y yo fuera narco, yo me tomaría esto como una señal de respeto de parte del Estado. Como una señal de que nos tienen miedo. Como una señal de poder, de que pueden hacer lo que se les da la gana y no pasa nada. Y lo que ustedes han estado viendo son las imágenes del funeral. Y me imagino yo se dieron cuenta de la cantidad de contingente policial que hay en este funeral. Una pareja de adultos mayores fue asesinada dentro de su local de empanadas en Puchuncaví. Así es, en la misma región de Valparaíso. Fueron apuñalados, asfixiados y baleados dentro de su local. Decir que había un ensañamiento es poco decir. Dos sujetos entraron al local donde balearon y apuñalaron al dueño, de 63 años, adultos mayores. Él mantenía una orden vigente de detención por el delito de amenazas. Y luego maniataron a su señora de 60 años y la asfixiaron hasta causarle la muerte. Carabineros fue alertado por un ciudadano colombiano de 34 años que vivió en el inmueble en donde ocurrió el delito. También resultó apuñalado. ¿Se dan cuenta que estamos viviendo en un país en donde cada cual toma la justicia por sus propias manos? En donde los delincuentes andan sueltos y celebrando y haciendo de la suya sin ningún problema y nosotros tenemos que estar encerrados y las personas, uno ve que las rejas de las casas están cada día más altas, cada vez se contratan más servicios de seguridad, cercados eléctricos y cuánta cosa la gente puede hacer en la medida que tiene recursos para protegerse. A mí me gustaría saber dónde está el progreso que prometen los progresistas que hoy están en el gobierno. Y hablando de delincuentes, me imagino yo que se estarán preguntando qué pasó al final con el fallo del Tribunal Constitucional, que fue el día de ayer, en donde se votaba el tema de los indultos, luego de que parlamentarios acudieran al Tribunal Constitucional para reclamar la constitucionalidad de los indultos realizados por Gabriel Boric a los delincuentes de la insurrección del 18 de octubre.
Bueno, la verdad es que esto no estuvo exento de polémicas. Les explico. Casi no se votó. ¿Por qué? Porque varios miembros del tribunal están en desacuerdo con la decisión de Nancy Yáñez, que es presidente del Tribunal Constitucional. Ayer estuvimos hablando de ella. Ella fue nombrada por Gabriel Boric, específicamente por su ex jefe de gabinete, que de hecho ella fue la profesora guía de la tesis de este joven que renunció tras las desprolijidades de los indultos, precisamente. Pero finalmente la votación se llevó a cabo a las 13:30 horas del día de ayer y la verdad nos fue mal. Tengo malas noticias que darles. El Tribunal Constitucional no declaró inconstitucional, valga la redundancia, los famosos indultos. Era un poco obvio, la verdad. Vamos a ver las declaraciones de Rodrigo Pica, miembro del Tribunal Constitucional. Si nos pudiese comentar respecto a este resultado, ¿hubo votaciones distintas en cada caso? Claro, cada proceso se vota como una unidad, porque no eran causas acumuladas y claro, eso implica que en función del mérito de cada uno de los procesos se adopta acuerdo en cada uno de ellos. Así que en función de eso, claro, en los casos que en el requerimiento venían señalados como casos con alguna diferencia y que en el debate, en la vista de la causa, también se señalaron como casos con alguna diferencia, era por supuesto del todo predecible que la votación podía tener algunas diferencias o matizaciones y ese fue el caso. El ministro Vázquez había manifestado su molestia en el debate respecto a la decisión que tomó la presidenta del Tribunal Constitucional. A ver, reitero lo que señalé, el acuerdo y la decisión del tribunal, una vez que esté firmada, el efecto que producen es que los decretos se ajustan a la Constitución, según lo declara una sentencia que produce un efecto de cosa juzgada y mantiene en plena vigencia y todos sus efectos. No es ni más ni menos que eso. La palabra es última, es decir, es irrevocable la decisión de hoy. Sobre las sentencias del Tribunal Constitucional, no procede recurso alguno, según lo dispone el artículo 94 de la Constitución. Eso es todo lo que yo les puedo señalar. Pero es un poco que ya van a entender por qué él da este tipo de declaraciones. Vamos a ver, mientras tanto, las declaraciones del senador Matías Walker. Un resultado predecible, muchos de ustedes habían anticipado probablemente un resultado 5-3 en contra por la propia composición del Tribunal Constitucional, pero yo creo que más allá de este fallo, la ciudadanía, quienes nos están mirando, ya se hicieron su propio juicio respecto del rechazo profundo que la ciudadanía genera indultos a personas que tenían un prontuario en materia de delitos violentos, a pesar de los informes negativos de Gendarmería. Va a ser muy interesante conocer los fundamentos del fallo de minoría, de estos 3 ministros que estuvieron por acoger el requerimiento, porque yo creo que van a sentar una doctrina en el futuro, en el sentido de que esta atribución debe tener límites. Nosotros entendemos el indulto por razones humanitarias, por razones de salud, pero no respecto a condenados que tienen prontuario en materia de delitos violentos. Concuerdo perfectamente con lo que dice el senador. Ahora vamos a revisar las declaraciones del senador Rojo Edwards. Era un fallo esperable por la composición del tribunal, pero la verdad es que esto no cierra el problema que existe. Y el problema que existe es que tenemos un presidente que dice que se preocupa de la mayor preocupación de los chilenos, que es la seguridad, y liberó delincuentes. Y nos hemos enterado los últimos días que él tenía todos los antecedentes, que sabía que estas personas eran delincuentes. Por lo tanto, si bien hay un fallo como el que conocemos hoy día del Tribunal Constitucional, el presidente no va a poder cerrarlo porque hay un problema político que se generó y eso, la verdad que esto no da respuesta a eso. A mí me encantaría una explicación de verdad de la ministra Vallejo respecto a si el presidente tenía los antecedentes o no tenía los antecedentes, porque se contrasta con la declaración que hace su secretario y el ministro. Ese tipo de aristas creo que tienen que resolverse y es muy probable que veamos durante los próximos días acciones de la Cámara Fiscalizadora, que es la Cámara de Diputados. Que los chilenos ya sabemos, la verdad, ¿cierto? Y esto yo creo que en realidad, telepensantes, es bastante relevante, porque al final del día muchas veces estos temas pasan colados, pero gracias a Dios pudimos levantarlo, muchos chilenos se enteraron de lo que hizo Gabriel Boric y esto es lo que pasa. Vamos a ver ahora las declaraciones del senador Moreira. De que en primer lugar esto era previsible, digamos las cosas como son, porque el Tribunal Constitucional finalmente se convirtió, digamos, en un órgano
de una composición política determinada, según quien gobierne, y al final termina fallando a favor cuando se trata del Ejecutivo. Y en segundo lugar, decir que a mí no me parecieron algunas declaraciones, porque creo que fueron contraproducentes, de que hablaban de que dependiendo cómo fallara el Tribunal Constitucional, anunciaban algunos partidos de Chile Vamos, anunciaban una acusación constitucional. Totalmente desafortunado esos hechos. Yo creo que lo que ha hecho el presidente y lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es legitimar impunidad en nuestro país, porque podrá ser válido desde el punto de vista legal estos indultos, pero todos sabemos que se indultó por segunda vez a algunos de estas personas que fueron indultadas y que tienen un prontuario de delincuente profesional. Bueno, y con estas tres declaraciones lo que yo les quiero decir que esto es precisamente lo que pasa cuando instituciones u organismos técnicos, como debiese ser el Tribunal Constitucional, se convierten a organismos políticos. Ese es el problema que hoy tenemos. Y ahora, ¿se acuerdan que les dejé el tema pendiente? Porque los senadores dijeron que era un poco esperable por la conformación del tribunal. Bueno, les explico. Yáñez y Marcy fueron nombradas por Gabriel Boric. Por lo tanto, son de izquierda progresista. Se suman a ellos dos Nelson Pozo y Rodrigo Pica, el que estaba en las declaraciones anteriores. Ambos son cercanos al Partido Socialista. Y por último, Pía Silva, situada en el ala progresista de la democracia cristiana. Por lo tanto, este Tribunal Constitucional tiene mayoría de izquierda, progresista más encima. Ahora, los miembros que son más afines a la derecha son Cristian Letelier, Miguel Ángel Fernández y José Ignacio Vázquez. Pero son tres, son minoría. Entonces, así es como la casta política se fue apoderando de todos los poderes del Estado. Finalmente ellos concentran todo el poder. Si hasta Gabriel Boric del pasado nos encuentra razón. Miren, yo les voy a leer los tweets y se los voy a dejar también en pantalla para que los leamos juntos. Felipe Cast, Giorgio Jackson. El Tribunal Constitucional es producto del cuoteo político, no representativo de la sociedad chilena. Y lo sabes, tu hipocresía no tiene límite. ¿Ven? Si el Gabriel Boric del pasado lo sabe. Les leo otro, miren. La deslegitimación de la política institucional estaba tocando piso. El Tribunal Constitucional le acaba de abrir la puerta al sótano. Uy, este tweet es como que serviría para hoy. Vamos a ver qué más nos dice el Boric del pasado. Es increíble que la nueva presidenta del Tribunal Constitucional haya sido jefa del segundo piso del primer gobierno de Piñera. ¿Cómo pretenden en que alguien crea en la imparcialidad de sus decisiones? Otro elemento más a sumar a la deslegitimación del Tribunal Constitucional. Gracias, Gabriel Boric del pasado. Tan loquillo, ¿no? Siempre nos está dejando mensajes para la contingencia. Ahora uno entiende a los progres que votaron por él. Es bastante visionario Gabriel Boric, ¿no? Ahora, el real problema, queridos telepensantes, no es el Tribunal Constitucional per se. A mí me parece que es un órgano, una institución tremendamente valiosa en una democracia, porque ¿quién en el fondo estaría vigilando que se cumpla los mandatos de la Constitución? El Tribunal Constitucional. Si el problema, insisto, como ya se los dije, es que sea electo políticamente. Esto tiene que ser imparcial, si no, no funciona. Ahora nos vamos a ver las opiniones y declaraciones del actual ministro de Justicia. Solo recordar que las personas que han sido indultadas están sometidas a un régimen de cumplimiento y remisión condicional de la pena, es decir, están sujetas a la vigilancia en los centros de reinserción social de Gendarmería y que cualquier incumplimiento en las condiciones en que ellos han sido otorgados implicará que vuelvan a cumplir sus condenas a un establecimiento penitenciario. Listo, po. Nos quedamos tranquilos. Los van a vigilar como si estuviera súper equilibrada la delincuencia en este país, como si estuviéramos
con delincuencia cero, como si el día de ayer no hubiese habido un funeral narco que tuvo que encerrar a toda la gente que vive en Valparaíso. Y una noticia breve, pero la vamos a meter entre medio para que vean lo crítico que está la delincuencia en este país. Delincuentes roban vehículos utilizando fusiles de asalto en la comuna de La Cisterna. Sí, yo me imagino que el contingente de Carabineros está súper disponible para estar vigilando a los insurrectos. En las imágenes lo que han estado ustedes viendo es precisamente el asalto que hubo en La Cisterna. Y ustedes pueden ver con claridad los rifles que están usando. Aunque en realidad el problema no es Carabineros. El problema acá es el sistema de justicia. Y bueno, el loquillo de Gabriel Boric que se le ocurre andar indultando a los delincuentes. Vamos a seguir con las declaraciones del ministro de Justicia. Yo creo que en un sistema democrático uno en general acepta en el triunfo y en la derrota la legitimidad de las instituciones democráticas y la legitimidad de las instituciones que garantizan el funcionamiento de un sistema judicial. Y eso sucede cuando uno se somete a un tercero imparcial. Y a mí me parece que para ese tipo de declaraciones uno solo tiene que responder con las fortalezas institucionales, nada más. La facultad de indulto es una facultad constitucional. Existe un procedimiento y de lo que ha sucedido creo que hay múltiples lecciones y yo solo quiero decir que para indultos futuros, que son de cualquier circunstancia, ¿no? Es decir, no solo los que están, para cualquier circunstancia, se tramitarán como históricamente se han tramitado en este ministerio. Es que no es extraño, en el Tribunal Constitucional chileno, la mayoría de los fallos tienen disidencias, estadísticamente hablando. Los fallos unánimes son bastante escasos en el Tribunal Constitucional. Ministro, está contradiciendo al Boric del pasado. Sabemos que efectivamente el Tribunal Constitucional no es imparcial. Por favor, si los chilenos con toda esta contingencia han aprendido bastante educación cívica como para que estén todavía los políticos inventando chamullo. Y vamos a pasar al siguiente tema, proyecto de autopréstamos. Este proyecto, en simple, lo que propone es que las personas puedan retirar sus platas de la AFP, pero a modo de préstamo, así como lo dice el proyecto. Entonces las personas deben devolver paulatinamente estas platas para que no tengan que acudir a instituciones financieras. ¿Qué es lo que opina el gobierno al respecto? Desde el oficialismo pidieron poner urgencia al proyecto en el Parlamento para que se rechace rápido. ¿Quieren ver lo que dijo Jackson? Se los voy a leer. Hoy día no estamos en una situación de pandemia con las restricciones sanitarias que le impedían a las personas, por ejemplo, salir a ganarse su sueldo en el mercado del trabajo. Uy, parece capitalista Jackson hablando de esta manera, ¿no? Hoy día lo que tenemos es una economía que está recuperándose, que está dando algunas señales de brotes positivos, que está bajando en materia de inflación, destacó Giorgio Jackson. Al respecto, Jackson coincidió con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que ha advertido la incertidumbre que podría provocar la aprobación de los autopréstamos desde las AFP. ¿Quién los vio y quién los vieran, no? ¿Saben lo que pasa? Es que la aprobación de los gobiernos en las encuestas, digamos, siempre está relacionada con la situación económica del país. Da lo mismo que tengamos el gobierno más carismático del universo, si es que la economía no está bien, la aprobación es baja. Y ellos ahora lo saben. Por lo tanto, no quieren tocar la economía. Miren ustedes. Ahora les voy a decir lo que opina la ministra Jara del Trabajo. Sostuvo que no le parecía una idea justa, ya que iba en contra de la futura protección de los trabajadores. La misma ministra que ayer estaba tan contenta con todos los proyectos que está presentando. Yo les voy a contar un secreto, pero no se los digan. Recuerden que a los izquierdosos les gusta que la gente dependa del Estado. Ella prefiere, desde el ministerio, entregar los apoyos a los trabajadores y no que los trabajadores sean independientes. Porque si no después, ¿cómo les cobran los votos? La gente autónoma no necesita de los políticos. Y esta noticia les va a encantar, les va a llegar al alma de los telepensantes, porque ustedes saben que este noticiero los mantiene al día en relación a lo que va pasando con la Agenda 2030 y la implementación en nuestro país. Y no es por nada, pero Estados Unidos lanza un reporte de que en Chile las fuerzas de orden público
violan los derechos humanos. Miren ustedes cómo los globalistas les encanta andar opinando de países ajenos. ¿No han visto el estudio de los australianos acaso, el que les comentaba el día de ayer, en que posicionan a Chile en el puesto número 17 de los países con mayor índice de atentados terroristas en el mundo mundial? Y nos posiciona en el número 2 en los países de Latinoamérica. El número 1 es Colombia. Miren lo que dice el informe y me van a creer por completo de que la Agenda 2030 está en su máximo esplendor. Señala que hubo informes de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron abusos. Los asuntos importantes de derechos humanos incluyeron informes creíbles de asesinatos arbitrarios o ilegales, trato cruel, inhumano y degradante por parte de agentes del orden, violencia en contra de los indígenas, ¿ven? Y violencia en contra de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales. Detalla. O sea, tienen pleno conocimiento de todas las disidencias sexuales que detalla, ustedes ya saben, los progresistas. ¿Cómo pueden decir este tipo de cosas de nosotros si nosotros tenemos las patrullas de carabineros pintadas con la bandera LGTBI? Esto es imposible. El reporte también aborda la situación carcelaria de Chile. Al respecto, señala que las organizaciones de los derechos humanos informaron que voy a leerlo de nuevo, que las organizaciones de derechos humanos informaron, se los voy a dejar ahí, que la atención médica es deficiente, la violencia y el abuso por parte de los guardias eran problemas en varias prisiones, según el INDH y otros observadores. Las condiciones en algunas cárceles eran malas debido a la infraestructura anticuada y el hacinamiento, la infraestructura sanitaria deficiente y el insumo de agua inadecuado. En ese sentido, el informe habla de condiciones físicas abusivas. Pero ¿cómo? Si los presos tienen todo tipo de tecnologías dentro de las cárceles. De hecho, las bandas criminales se organizan desde ahí dentro. De hecho, cometen crímenes desde el interior de las cárceles. Yo no estoy diciendo que las personas que están en la cárcel deberían ser maltratadas. Pero lo que sí estoy diciendo es que si ellos mismos destruyen el cuento, no podemos estarlo arreglando a cada rato. Como lo que pasa, por ejemplo, en los colegios emblemáticos, que reclaman que la infraestructura es deficiente, pero ellos mismos la siguen destruyendo. No sé si se entiende mi punto. Voy a seguir leyendo. La población del sistema penitenciario estaba distribuida de manera desigual, con aproximadamente el 50% de las prisiones operando más allá de su capacidad máxima, mientras que en otras estaban despobladas. ¿Cuáles estarán despobladas? Se referirá, por ejemplo, a la prisión en donde está exclusivamente los mismos indigenistas. ¿Se acuerdan? Que ciertos miembros de activistas terroristas de la macrozona sur tienen ciertos privilegios dentro de las cárceles. Supongo que a ellos se refieren, ¿no? Mientras tanto, el gobernador de la Araucanía le pide a la ONU, literal, que envíe una comisión para evaluar la situación en la macrozona. Miren, no quiero pensar mal del gobernador, espero yo que sea porque, claro, la ONU es experta en andar opinando en los derechos humanos de las personas, pero sin embargo, cuando hay situaciones en donde los derechos humanos de la ciudadanía son violados sistemáticamente, ausentes completamente, por ejemplo, lo que pasa en Venezuela, que ya es un caso extremo, lo que pasa en Cuba, y también es extremo lo que pasa en la macrozona sur, porque claro está que los informes los elabora gente del INDH, como el informe anterior que les estuve comentando, y luego emiten juicios de la situación actual de este país y las publican más encima por todo el mundo. Bueno, les voy a leer lo siguiente. Luciano Rivas, el gobernador, envió una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la que solicita que viaje a la región una misión especial para que observe en terreno el sufrimiento, el dolor, la violencia y la vulneración de los derechos humanos que viven sus habitantes. Recalcó que los atentados incendiarios y ataques armados que sufre la Araucanía alcanzan a personas inocentes, trabajadores, agricultores, mapuches y no mapuches, y en especial a niños y adolescentes que viven la quema de sus escuelas. Bueno, lo que está relatando el gobernador es cierto. El problema es que se quiere involucrar a organismos internacionales. Si los que tienen que resolver la situación son los del gobierno, para eso los tenemos ahí, telepensantes. Yo creo que ustedes opinan lo mismo que yo. Espero que esto sea
alguna especie de jugada estratégica por parte del gobernador, pero este tipo de organizaciones, ustedes les abren la puerta y después no tienen cómo sacarlos. Sí, en realidad ya les abrieron la puerta en nuestro país. Luciano Rivas es independiente, pero fue electo en un cupo de Bópoli. Y vamos ya a ir cerrando el capítulo de hoy, pero como siempre debo recordarles, antes de que se vayan, suscribirse al canal, poner un comentario, dejarnos un like y ser parte de la difusión de las ideas. El video que les traje el día de hoy es de un señor peruano y es súper importante lo que él tiene que decirles, porque en realidad quiero que sepan que no somos los únicos locos de patio que estamos transmitiendo en contra de la Agenda 2030 y las organizaciones internacionales. Eso, entonces bueno, les traje este video porque la verdad es que él lo explica bastante bien y es muy chora la visión que él tiene al respecto. Así que con esto me despido. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos mañana. Soy la Clau Ormeño para Esfera Pública. Adiós. ¿Considera usted que existe una participación protagónica de la ONU a través de políticas canalizadas por UNESCO y UNICEF para promover e impulsar la agenda de género en los países como Perú? Por supuesto. Y no solo UNESCO y UNICEF, también el Banco Mundial y el Fondo de Población y la Organización Mundial de la Salud. Pero no es que yo lo crea, es que está documentado. Entren en la web de esas organizaciones, no es nada secreto. No es que lo crea yo porque tengo información confidencial, simplemente miro la información que hay. Y además es un proceso que está muy estudiado. A partir del memorándum Kissinger-McNamara de 1968, en que el presidente Nixon convirtió en prioridad absoluta de la política exterior de Naciones Unidas el control de la población del mundo y decidió que en la época de la descolonización, que era aquella, eso ya no se podía hacer por instrumentos coercitivos, imposición de la esterilización obligatoria, aborto, etcétera, pidió y exigió que se hiciese a partir de ese momento pendiendo una forma de pensar que hiciese que fuesen las mujeres las que libremente rechazasen al hijo y al matrimonio. Y en ejecución de esa orden, con acierto como la historia ha demostrado, algunas gentes eligieron la ideología de género como gran anticonceptivo mundial. De hecho, la primera presidenta del Fondo de Población de Naciones Unidas, la agencia específica para el control de la población que se creó en aquellos momentos, dijo lo siguiente: ya no se trata ahora de controlar la población del mundo dentro de los roles de género tradicionales, sino que ahora se trata de cambiar los roles de género tradicionales para controlar la población del mundo. Y en ello están. Esto se oficializó ya como doctrina oficial de Naciones Unidas en la Cumbre sobre Población que se celebró en 1994 en El Cairo y se ratificó de forma más radical en la Cumbre sobre la Mujer que se celebró en Beijing en 1995. Y esto es documentación oficial y pública de Naciones Unidas y desde entonces ha ido a más. Y la presión de las agencias de Naciones Unidas con toda esa red de ONGs y fundaciones que la apoyan y respecto a la cual se da un trasvase permanente de personas de las agencias de Naciones Unidas a estas ONGs y de las ONGs a las agencias de Naciones Unidas, fundaciones Soros, McNamara, la IPPF, Rockefeller, etcétera, son una red tupida por todo el mundo con muchos recursos económicos que no se oculta por otra parte, que están intentando imponer en todo el mundo la agenda de género. Cuando el presidente Obama visitó hace pocos meses para despedirse como presidente el país de origen de su familia, Kenia, en África, el presidente de Kenia, al recibirle en el aeropuerto de la capital, le pidió públicamente que dejase de presionar a su país, que allí no querían el matrimonio homosexual ni la agenda de género en la escuela, y que estaban hartos de que Naciones Unidas y Estados Unidos les presionase, condicionando cualquier ayuda a que hiciesen eso. Bueno, pues es el Estado más o menos, según las características de cada país, por todos los lados. Y por eso la imposición de la agenda de género tiene un carácter en ese momento en todo el mundo imperialista y colonialista. Y además, repito, no se oculta, no es que lo sepa yo porque tenga información confidencial, les reitero, es información disponible. Y por eso, pues efectivamente, es un debate difícil y duro, porque hay mucho dinero y mucho poder y mucha gente se rinde ante eso. Pero eso no quiere decir que no se pueda dar esta batalla. Igual que un electricista de Polonia y un poeta de Checoslovaquia empujaron al comunismo hasta que cayó,
ustedes, que son gente más importante que un poeta y un electricista, pueden empujar el muro de la ideología de género y caerá.